Hola, mi nombre es María Gabriela Camacho y mi tema a exponer es sobre proyecciones radiológicas en miembro inferior. Empezaré hablando sobre la anatomía del miembro inferior. El hueso coxal se divide en tres partes: ilión, pubis e isquion. En esta parte hablaré solamente de lo que es el ilión, que está constituido por una cresta ilíaca, una espina ilíaca antero-superior, antero-inferior, una espina ilíaca posterior-superior, posterior-inferior, que se continúa con lo que es la espina ciática. Esta es la cavidad cotiloidea. Esta es una vista anterior. Y en la vista posterior, cresta ilíaca, línea innominada y esta carilla articular que va a constituir la articulación sacroiliaca. En una vista más distal de lo que es el hueso coxal, tenemos que el pubis va a estar constituido por una línea horizontal descendente y por una línea vertical ascendente que van a constituir lo que es el agujero obturador. El pubis va a tener lo que es la espina púbica y una lámina cuadrilátera del pubis. Esta sería la cresta ilíaca, la cresta pectina. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. En lo posterior solamente voy a mencionar lo que es la espina ciática y la cavidad cotiloidea. En lo que es el fémur está constituido por dos epífisis y una diáfisis. En cuanto a lo que es el fémur, en su vista anterior voy a mencionar lo que es una línea vertical con una línea oblicua que va a constituir el ángulo de Rochet de 125 a 130 grados. En su parte más proximal está constituida por una cabeza, un cuello anatómico, trocante mayor, trocante menor, línea intertrocanteria anterior y el cuello quirúrgico, que generalmente en la fractura de cadera está en la parte del fémur que se ve afectado. Y no menos importante, la fobia capitis o la fosa del ligamento redondo. En su parte posterior, en una vista posterior, igualmente encontramos cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor, línea intertrocanteria posterior, que se continúa con una cresta áspera. En su parte distal tenemos el cóndilo externo, recordando que esto es externo, esto es interno, cóndilo externo, y lo que es la tróclea femoral. En una vista más posterior, cóndilo interno, cóndilo externo, hendidura femoral, y por encima de cada cóndilo encontramos lo que son las tuberosidades. En cuanto a la tibia, igualmente es un hueso largo constituido por dos epífisis y una diáfisis. En su parte más proximal, lo más importante de mencionar son tres tuberosidades: la tuberosidad interna tibial, tuberosidad externa tibial y tuberosidad tibial anterior. En su parte más superior, evaluaremos lo que son las cavidades glenoideas o platillos de la tibia y la espina de la tibia. En su parte distal es importante mencionar el malleolo tibial en su vista anterior y en su vista posterior el canal interno y el canal medio. Teniendo en cuenta que el peroné igualmente es un hueso largo constituido por dos epífisis y una diáfisis, y menciono también que es un hueso largo, frágil y muy delgado. Cuando hay fractura de la tibia generalmente se ve lesionado este hueso, pero cuando hay fractura del peroné no es necesario que esté o que se lesione la tibia, ya que la tibia sí puede soportar el peso del cuerpo. Este peroné se divide en tres caras: una cara interna, una cara externa y una cara posterior. En la cara interna podemos evaluar o podemos ver la cresta vertical. En una parte más proximal menciono lo que es la apófisis estiloides. Y en una parte más distal, o también llamado malleolo peroneo, menciono principalmente lo que es la fosa digitálica o fosa del ligamento peroneo astragalino posterior. En cuanto a los huesos del pie, tenemos que se divide en tres grupos: tarso, metatarso y falange. El tarso se divide en dos filas. La primera fila está constituida por el calcáneo y por el astrágalo. La segunda fila por el cuboides.
por el escafoides y por las 3 cuñas. 1, 2 y 3. El metatarso, que está constituido por 5 huesos largos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los falanges, que son 5 huesos, falanges proximales, que son 5, falanges mediales, que son 4, teniendo en cuenta que el dedo grueso no tiene falange medial, dedo grueso o también llamado alus, y las falanges distales, que serían 5, y así constituiría lo que sería nuestro pie. Empezaré hablando por lo que es el astrágalo. El astrágalo tiene 6 caras, y en su cara superior tenemos que se divide en una cara articular y una cara no articular. Tenemos la carilla articular antero-interna y la cara articular postero-interna. Y esta sería lo que sería la apófisis, que constituye la articulación con el cuboides. Entre ambas articulaciones tenemos el canal, que sería canal del seno del tarso, que va hacia adelante y hacia afuera. En una cara más plantar, acercando más la imagen, tenemos que va a estar constituido por 3 tubérculos, uno anterior y 2 posteriores. En su cara lateral interna va a constituir la apófisis mayor y la apófisis menor o sus tentáculos etales. Y en su cara lateral externa tenemos que va a tener el tubérculo peroneo y el tubérculo articular. El astrágalo está constituido por una cabeza, un cuello de menor diámetro, la pole astragalina, la faceta peronea en forma de ala y la faceta tibial en forma de coma. En un corte más transversal tenemos que va a tener 2 tubérculos. El tubérculo lateral interno, que sería este, y el tubérculo lateral externo. Por encima del tubérculo lateral externo va a haber o va a existir o se va a superponer un hueso, que es el hueso llamado trígono. En su cara lateral interna podemos ver la carilla tibial, este es el cuello, y en su cara lateral externa tenemos la carilla peronea y una pequeña apófisis, que sería la apófisis externa del astrágalo. En conjunto con el cuello del astrágalo y el calcáneo constituyen el seno transverso del tarso. Aquí vemos todos los huesos del pie en una vista anterior y una vista posterior, teniendo en cuenta o mencionando que en las últimas falanges hay una tuberosidad o una tuberosidad que se llama tubérculos unguiales. En cuanto a las proyecciones radiológicas de la pelvis, tenemos que principalmente sería de frente, que se va a evaluar en decúbito supino o decúbito dorsal. Para dividir las partes y lo entienda mejor, vamos a dividir el coxal en 2 partes, la parte alar y la parte obturatriz. Esta sería la columna anterior y la columna posterior. Como lo mencioné, la radiografía de frente sería en decúbito dorsal. Esta es la línea ilioisquiática y esta es la línea ilopectínea. Y en las otras proyecciones serían las proyecciones oblicuas, principalmente la proyección oblicua obturatriz, donde vamos a evaluar el borde posterior del cótilo, que es este, el agujero obturador, la columna anterior y la articulación sacroiliaca. Este en caso de evaluar una sola articulación. En el caso de evaluar 2 articulaciones, utilizaríamos otra técnica que más adelante se los voy a mencionar. Este tipo de proyección tenemos 2 tipos. Tipo B, donde se va a oblicuar al paciente y se va a levantar el lado a estudiar, se va a colocar debajo de él un tipo de almohada. Y la técnica C, no se va a mover al paciente, sino se va a mover la proyección o el foco a 45 grados. Aquí les traje una radiografía oblicua torácica izquierda, donde podemos observar la fractura de la rama del ilión y las isquiopubianas izquierdas. Esta es la técnica de Ferguson, donde vamos a evaluar las 2 articulaciones sacroiliacas que les había dicho anteriormente.
En la proyección oblicua alar vamos a evaluar principalmente la ala ilíaca y la columna posterior. La técnica es que se va a oblicuar al paciente y se va a levantar el lado sano colocando una almohada por debajo y se va a proyectar el rayo X por encima de la placa. Generalmente estas dos proyecciones se aplican para la fractura del cótilo. Y otra proyección que se llama la oblicua desde craneal y desde caudal, el foco va a estar elevado sobre la línea media del cuerpo, llevado sobre la cabeza y sobre los pies. En cuanto a lo que es la osificación de la pelvis, vamos a tomar en cuenta los tres huesos del coxal, el ilión, el pubis y el isquion, que van a estar unidos por un cartílago que será cartílago triradiado. Este se va a estudiar mediante una proyección de un lado externo e izquierdo, donde vamos a evaluar generalmente lo que es el cartílago laringe. Aquí también es importante mencionar el signo de Risser, que esto más que todo es para la escoliosis. En esta etapa coincide con el fin del crecimiento de la columna. Este signo de Risser va a estar dividido en 5 grados y después de ello vamos a poder suponer si una escoliosis es idiopática o mejora o empeora. En esta radiografía que se les había pasado, les muestro lo que es una proyección para evaluar el cartílago triradiado o en Y. En la radiografía del bebé tenemos tres características principales. Primero, no se ve el núcleo cefálico. Segundo, las pinzas de cangrejo. Y tercero, van a estar separadas la pubis. Esta es una imagen o un dibujito. Y aquí les muestro una radiografía de un niño de 6 meses aproximadamente. En cuanto a la radiografía del adulto, vamos a evaluar 6 sectores. El sector infracotiloideo, cotiloideo, supracotiloideo, sacroiliaca, sacro y coxis. En el sector infracotiloideo evaluamos más que todo lo que es el pubis. Allí vamos a evaluar las disfunciones del pubis y las fracturas de las ramas pubianas. En el cótilo vamos a observar el acetábulo. Este sector del sector cotiloideo se va a dividir en 4 partes: techo, fondo, ceja anterior y ceja posterior. En lo que es la ceja posterior es mucho más común las fracturas o las lusofracturas posteriores de la cadera. En el sector supracotiloideo evaluaremos más que todo lo que es la ala ilíaca. Aquí podemos ver una disyunción sacroiliaca y fractura de las ramas púbicas izquierdas. Aquí lo muestro. Esta es la disyunción sacroiliaca. Lo que es el sacro y el coxis, eso va en conjunto con la evaluación o con el estudio de la columna vertical. En las proyecciones de cadera tenemos que va a haber de frente, que va a ser habitual, como ya se lo mencioné, o es la técnica habitual, y de perfil, que se evaluaría con una placa lateral y una placa posterior. En cuanto a la radiografía de la extremidad superior del fémur en el adulto, tenemos 4 características y aquí se los voy a mostrar. Principalmente tenemos que en la rotación externa, aquí serían 4 características: rotación externa, rotación indiferente, rotación interna leve o rotación interna neta. En la rotación externa, el eje de la extremidad va a tener una oblicuidad marcada. ¿Sí? En la rotación indiferente, la oblicuidad va a ser normal, aproximadamente de 12 a 24 grados. En la rotación interna leve, el eje se mantiene en un plano frontal. Y en la rotación interna neta, existe una oblicuidad, pero en el lado contrario, una oblicuidad en retroversión. La rotación externa, vamos a evaluar fractura del cuello del fémur. En la rotación indiferente, que también se denomina rotación externa leve, se va a evaluar más que todo las tomas en la rótula de Senich. La rotación interna
es una posición diagnóstica y operatoria y también radiológica